El mayor problema de la Trinidad. ¿Alguna vez te has preguntado si los trinitarios realmente pueden explicar su doctrina? ¿Qué quieren decir exactamente al afirmar que Dios es tres personas en una? Comencemos respondiendo lo siguiente. ¿Cuántas personas es Dios? Esta pregunta puede sonar extraña, incluso mal dicha, pero revela precisamente las incoherencias y contradicciones de la doctrina trinitaria, mismas que exploraremos rápidamente hoy. Según la doctrina trinitaria tradicional, Dios no es una persona sino tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sin embargo, esta afirmación nos lleva inmediatamente a una pregunta fundamental. ¿Qué significa exactamente el término persona cuando se aplica a la Trinidad? En nuestro lenguaje cotidiano, una persona es un ser individual. Si aplicamos esta definición a la Trinidad, tendríamos tres seres divinos individuales, lo que constituiría politeísmo, una contradicción directa con la afirmación monoteísta fundamental de que Dios es uno. Cuando pedimos a los defensores de la Trinidad una definición clara del término persona en el contexto teológico, la respuesta suele volverse ambigua y evasiva. Ellos no pueden responder con precisión, porque si afirman que cada persona es un ser particular, caerían en el triteísmo. Pero si niegan que sean seres, entonces, ¿qué son exactamente esas personas? La respuesta tradicional trinitaria es que persona representa una distinción real dentro del ser de Dios. Esta definición, sin embargo, carece de precisión conceptual, es decir, no es una respuesta clara, sino confusa, vaga e insuficiente. ¿Qué tipo de distinción es exactamente a la que se refieren? ¿Son esas personas una faceta de Dios, un modo, un aspecto, una función? ¿Son porciones de un ser? Cada una de estas interpretaciones terminaría contradiciendo lo que la doctrina trinitaria clásica propone. Es por eso que los trinitarios se rehúsan a entrar en explicaciones más definidas de las supuestas distinciones que hay entre las personas divinas. Esta falta de claridad provoca problemas aún más profundos. Por ejemplo, si Dios es un solo ser con tres personas, ¿es Dios considerado en su totalidad una persona o no? Si respondemos afirmativamente, entonces terminaríamos con 4 personas en total: Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo y Dios como entidad completa, la suma total de los tres. Ningún trinitario serio aceptaría esto. Pero si respondemos negativamente, entonces estaríamos afirmando que Dios en su totalidad sería solo una esencia impersonal, una sustancia o naturaleza abstracta compartida por tres personas. Pero esto contradice frontalmente la revelación bíblica de un Dios personal que se relaciona íntimamente con su creación, alguien que ama, que habla y que actúa. La doctrina trinitaria también debe resolver el problema que tiene con la doctrina de la indivisibilidad divina. ¿A qué nos referimos? La fe cristiana afirma que Dios es un ser indivisible. Su ser no puede ser fragmentado. Por eso los trinitarios necesariamente deben sostener que las tres personas comparten un mismo ser divino. Son lo mismo, pero a la vez no son lo mismo. Ya de por sí esta afirmación genera preguntas importantes sobre la relación entre estas personas. Por ejemplo, si las tres personas comparten el mismo ser indivisible e inseparable, entonces las experiencias y acciones de una persona deberían ser también experiencias y acciones de las otras dos. De lo contrario, ¿en qué sentido comparten verdaderamente un ser indivisible? ¿Cómo puede alguien dirigirse a otro si en esencia son lo mismo sin ninguna separación real en su ser? Consideremos un ejemplo concreto. Cuando Jesús pasó la noche orando al Padre, ¿qué ocurrió exactamente? Si el Hijo y el Padre comparten el mismo ser divino, ¿no significa eso que el Hijo oraba a su propio ser? ¿Acaso no estaba el Padre tanto emitiendo como recibiendo esa oración? Los trinitarios no pueden justificar las oraciones de Cristo aludiendo a la distinción de personas, porque según su doctrina, aunque sean distintas, comparten el mismo ser indivisible. Entonces cualquier relación entre el Padre y el Hijo siguen ocurriendo dentro de un solo ser. Las oraciones de Cristo implicarían una especie de autocomunicación interna en el ser de Dios, lo cual roza en lo absurdo.
¿Está Dios hablando consigo mismo dentro de su propio ser? Si son lo mismo en esencia, necesariamente estas tres personas deben compartir las mismas cualidades, experiencias, pensamientos y acciones sin distinción. Pero si son realmente distintos, entonces cada persona tiene algo que la otra no tiene y experimenta algo distinto de la otra, lo que implicaría que no son completamente idénticos en esencia. Este es un dilema inevitable. Si los trinitarios enfatizan la unidad, se acercan a la unicidad. Y si enfatizan la distinción, caen en el triteísmo. Los trinitarios suelen acusar a la unicidad de presentar a Dios como alguien que se habla a sí mismo, argumentando que esto sería absurdo o ilógico. Sin embargo, esta objeción se vuelve un problema mayor para ellos mismos, cuando afirman que las tres personas de la Trinidad, aunque sean distintas en algún sentido, comparten plenamente el mismo ser y la misma esencia indivisible. Si esto es así, entonces, cuando una de ellas habla con la otra, en realidad es el mismo ser hablando consigo mismo. ¿Cómo es que esto puede pasar sin que sea una conversación interna? ¿Cómo puede un único ser consciente mantener un diálogo interno sin caer en la misma dificultad que ellos critican de la unicidad? Si intentan responder que el problema queda resuelto por la distinción de personas, pues lo que estarían afirmando es que cada persona de la Trinidad tiene una existencia suficientemente distinta como para evitar la autoconversación. Pero eso significaría que las tres personas divinas realmente no comparten el mismo ser de una manera indivisible, sino que cada persona tiene algo muy concreto que la distingue de las otras dos en su existencia. Jesús tendría una conciencia divina que ora a otra conciencia divina, lo que implicaría dos seres o una relación entre dos mentes diferentes la una de la otra. Y las personas de la Trinidad necesariamente serían seres individuales en la práctica, y eso es triteísmo. Tomen muy en cuenta que la idea de conciencias divinas separadas dentro de Dios es incompatible con el monoteísmo real. Así que el dilema de la conversación interna no recae sobre la unicidad, sino sobre la propia doctrina trinitaria. Por otra parte, si la oración es un acto de dependencia y súplica, entonces el Hijo al orar estaría demostrando una relación de subordinación real, lo que contradice la idea de que las personas son coiguales. El Dios Hijo estaría reconociendo que depende del Dios Padre y que el Padre tiene una autoridad superior a la suya. Ya no existiría una relación de igual a igual, porque la súplica implica que alguien tiene algo que el otro no posee o no puede obtener por sí mismo. Los trinitarios tratan de explicar esto diciendo que cuando Dios el Hijo asumió la naturaleza humana, no dejó de ser Dios, pero se sometió a las limitaciones humanas. La naturaleza divina permaneció intacta mientras se unió inseparablemente a la naturaleza humana en la persona de Cristo. En ese estado Jesús podía orar al Padre, mostrando su dependencia y comunión con Él como hombre. Pero esta explicación es prácticamente idéntica a la postura unicitaria, con una sola diferencia. Los trinitarios dicen que fue Dios Hijo quien tomó una naturaleza humana además de su naturaleza divina, mientras que la unicidad afirma que fue simplemente Dios, el único que existe y que no tiene distinción de personas, quien se manifestó en carne. Así que si el trinitario dice que las oraciones y los ruegos de Cristo se explican por su naturaleza humana, entonces está adoptando un enfoque unicitario y ya no puede utilizar las oraciones de Cristo como un argumento a favor de la Trinidad. Otro ejemplo se halla en el sacrificio de Cristo. Si Dios el Hijo sufrió y murió en la cruz, pero el Padre y el Espíritu Santo no experimentaron lo mismo, entonces realmente no están compartiendo el mismo ser de manera absoluta y poseen una independencia de algún tipo. Esto muestra que en la práctica los trinitarios terminan dividiendo el ser de Dios en tres conciencias separadas, lo que los acerca peligrosamente al triteísmo, por decirlo amablemente. Todas estas preguntas revelan los problemas lógicos y las contradicciones propias de la concepción trinitaria de Dios. Muchos trinitarios reconocen estas dificultades y paradojas, así que terminan clasificando su doctrina como un misterio incomprensible que no se puede explicar, pero que se debe creer. Veamos ahora la alternativa bíblica. Hay una verdadera respuesta y que es más sencilla. La Biblia nunca enseña explícitamente una trinidad de personas divinas, coiguales y coeternas. La Escritura, en cambio, enseña consistentemente lo siguiente. Primero, hay un solo Dios, identificado específicamente como el Padre. 1 Corintios 8:6 dice, «Para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él».
En segundo lugar, este único Dios se manifestó en carne, es decir, en la dimensión humana como Jesucristo. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, dice 1 Timoteo 3:16. Pero, ¿no habla la Biblia muchas veces de Dios y de Jesucristo como si fueran distintos? ¿Cómo explicamos estas distinciones bíblicas entre el Padre y el Hijo? Es innegable que hay escrituras donde Jesús habla al Padre o donde afirma que el Padre es mayor que Él. Los trinitarios interpretan estas distinciones como evidencia de que hay personas distintas dentro de la deidad. Sin embargo, existe una explicación más coherente y bíblica. La clave para entender estas distinciones está en la encarnación, ese momento en el que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, como dice Juan 1:14. Cuando Dios se manifestó como hombre en la persona de Jesucristo, estableció una relación única entre su existencia eterna como Dios y su experiencia temporal como ser humano. Las distinciones bíblicas entre el Padre y el Hijo no reflejan una pluralidad eterna dentro de Dios, sino la dualidad de naturalezas en Cristo, la divina y la humana. Cuando Jesús dice, el Padre es mayor que yo en Juan 14:28, está hablando desde su posición como hombre, con todas las limitaciones humanas que ello implica. Cuando Pablo escribe, por ejemplo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, 1 Timoteo 2:5, hace una clara distinción entre el Padre y el Hijo, pero de ninguna manera está presentando dos personas divinas coeternas. Está distinguiendo entre Dios como ser supremo y Jesucristo en su auténtica humanidad, quien precisamente por ser verdaderamente hombre y haber puesto su vida perfecta como propiciación por el pecado, puede mediar entre Dios y la humanidad. Esta interpretación es aún más robusta cuando observamos que en toda la Escritura el término Dios en singular se refiere consistentemente al Padre, mientras que el Hijo es presentado como la expresión visible y tangible de ese único Dios. Como lo confirma 2 Corintios 5:19, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Expliquemos ahora de forma breve las oraciones de Jesús. ¿Por qué Jesús oraba al Padre? La respuesta nuevamente está en la auténtica humanidad de Cristo. La oración, como todos sabemos, es un acto de dependencia. En una relación de igual a igual, la oración no tendría sentido, porque la súplica implica que alguien tiene algo que el otro no posee o no puede obtener por sí mismo. Así que cuando Jesús ora al Padre, está reconociendo que depende de Él y que el Padre tiene una autoridad superior a la suya. Como verdadero hombre, Jesús experimentaba todas las limitaciones y necesidades humanas, incluyendo la dependencia de Dios a través de la oración. Jesucristo hombre rehusaba actuar con una voluntad autónoma e independiente. Él siempre sometía su deseo a la voluntad del Padre, vivía en total dependencia del Espíritu de Dios. Pero esta relación no es entre dos personas divinas dentro de la deidad, sino entre Dios como Espíritu eterno, el Padre, y Dios manifestado en carne como hombre, el Hijo. Por eso Jesús podía decir, el Padre es mayor que yo. Esta no era una declaración de inferioridad de una persona divina a otra, sino la diferencia entre Dios como Espíritu y Dios en su manifestación humana. Sus oraciones no demuestran la existencia de una Trinidad, sino que revelan la perfecta sumisión de Jesús como hombre a la voluntad divina. En cambio, si Jesús no hubiera orado, no habría sido plenamente humano, y su vida no podría ser el modelo perfecto de obediencia a Dios que todos debemos seguir. La oración de Jesús muestra dependencia y subordinación. Si el Hijo fuera una persona divina distinta del Padre dentro de la Trinidad, esto crearía una jerarquía real dentro de la deidad, lo que sería incompatible con la idea de que todas las personas de la Trinidad son coiguales. Pero si entendemos que Jesús es Dios manifestado en carne, entonces su oración es perfectamente comprensible. Como hombre, dependía del Espíritu del Padre que moraba en él. Vamos a la conclusión. La próxima vez que alguien te hable de la Trinidad, pregúntale, ¿qué significa exactamente persona según la doctrina trinitaria? La confusión e imprecisión de la respuesta pondrá en evidencia las contradicciones inherentes de esta doctrina. La enseñanza trinitaria no es un misterio que trasciende la razón. Es una doctrina que contiene contradicciones lógicas que no aparecen en la enseñanza apostólica original. La Escritura presenta una visión más coherente, y es que hay un solo Dios, el Padre, quien se ha revelado plenamente en Jesucristo hombre. Colosenses 2:9 afirma que en Él, en Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad.
Si este análisis te ha resultado esclarecedor, no olvides compartir este video y suscribirte para más contenido que examina las verdades bíblicas con claridad y profundidad. Recuerda, la verdad no necesita complicaciones artificiales y filosóficas. La grandeza de Dios se revela en la simplicidad de su unicidad.